¿Alguna vez te has sentido fascinado por los secretos guardados en el tiempo? Si hay un lugar en el mundo lleno de misterios y enigmas, ese es Japón. Desde tiempos inmemoriales, este archipiélago ha sido escenario de historias que desafían la lógica y la razón. ¿Qué secretos esconde el pasado de esta tierra? ¿Qué leyendas aún perduran en la memoria colectiva de su gente? Piensa en la reina Himiko, una figura envuelta en misterio que gobernó el antiguo reino de Yamatai. Su existencia es un enigma que ha desconcertado a historiadores y arqueólogos por generaciones. ¿Dónde estaba realmente su reino? ¿Su historia es solo un eco de un tiempo olvidado o hay verdades ocultas esperando ser descubiertas? ¿Y qué decir de los guerreros del lago Suwa, cuyas leyendas hablan de sonidos metálicos resonando bajo el hielo? ¿Son ecos de antiguas batallas? ¿O tal vez la manifestación de espíritus que han quedado atrapados en el tiempo? Cada rincón de Japón parece susurrar historias que invitan a la exploración. Las criaturas demoníacas conocidas como Oni también nos llevan a reflexionar. Estas entidades, descritas en crónicas antiguas, han fascinado y aterrorizado a generaciones. ¿Podrían ser estas leyendas un recuerdo de tribus desaparecidas? Al sumergirnos en el pasado, nos encontramos con la espada Kusanagi, una de las 3 reliquias imperiales, cuya existencia nunca ha sido confirmada. ¿Dónde se encuentra realmente esta poderosa espada? ¿Es un símbolo de un legado perdido? En las profundidades del océano, el hundimiento de Yonaguni plantea preguntas inquietantes. ¿Son estas estructuras submarinas vestigios de una civilización olvidada? ¿O simplemente formaciones naturales que han cautivado la imaginación de muchos? Y si hablamos de figuras extrañas, el disco de Dogu, con sus formas que parecen alienígenas, nos lleva a cuestionar la naturaleza de nuestras creencias. ¿Representan deidades o son un recordatorio de seres desconocidos que alguna vez habitaron este mundo? La desaparición de los monjes de Koyasan es otra historia que nos deja perplejos. Un grupo de hombres dedicados a la espiritualidad que desapareció sin dejar rastro durante una peregrinación sagrada. ¿Qué pudo haberles sucedido? ¿Fue una elección, un sacrificio o simplemente una tragedia? El monte Osore, conocido como la puerta al inframundo, está rodeado de fenómenos inexplicables que continúan intrigando a los investigadores. ¿Es un lugar sagrado o algo más siniestro se esconde entre sus nieblas? Y el tesoro del templo de Shingon, que se dice alberga reliquias místicas, permanece oculto. ¿Qué secretos guarda esta cámara jamás abierta? Los pergaminos Tengu, que relatan seres alados con poderes sobrenaturales, nos empujan a cuestionar la realidad de lo que creemos saber. ¿Fueron estos textos una mera ficción, o hay algún elemento de verdad en ellos? El castillo de Himeji, con sus pasadizos ocultos y cámaras secretas, parece un laberinto de secretos. ¿Qué misterios aún permanecen sin ser descubiertos en sus muros? Y el mapa de Takehara, que muestra islas desconocidas y rutas imposibles, nos desafía a replantear todo lo que sabemos sobre la geografía antigua. La maldición del clan Taira y los manuscritos de Nakatomi nos recuerdan que el pasado está lleno de tragedias que perduran en la memoria. ¿Son solo coincidencias o hay poderes oscuros en juego? Finalmente, los Kofun, esas tumbas gigantes en forma de cerradura, y el enigma del santuario Ise, que guarda secretos que solo unos pocos conocen, nos llevan a una profunda reflexión sobre la espiritualidad y el significado de la vida. A medida que exploramos estos misterios del Japón antiguo, es imposible no sentirse atraído por lo desconocido. Cada historia, cada enigma, nos invita a seguir buscando respuestas en un mundo lleno de preguntas. ¿Te atreves a acompañarnos en este viaje fascinante por los misterios de una cultura rica y enigmática? En el corazón del antiguo Japón se alza la figura enigmática de Himiko, una reina chamánica cuya historia ha fascinado a historiadores y curiosos por igual. ¿Quién era realmente esta mujer que, según los relatos, gobernó el misterioso reino de Yamatai? Las crónicas antiguas la describen como una líder poderosa, capaz de conectarse con los espíritus y guiar a su pueblo a través de rituales mágicos. Sin embargo, el lugar exacto de Yamatai sigue siendo un enigma, un rompecabezas que aún no hemos logrado resolver. Los relatos de Himiko hablan de una reina que no solo era política, sino también religiosa, una figura que se erguía como puente entre el mundo de los vivos y el de los espíritus.
¿Qué secretos guardaba en su corte? Se dice que ella utilizaba poderes místicos para comunicarse con los dioses, lo que le otorgaba una autoridad casi divina. ¿Podría ser que su figura haya sido exagerada con el tiempo? ¿O realmente poseía habilidades sobrenaturales que la diferenciaban de los demás? La búsqueda de la localización de Yamatai ha llevado a muchos a explorar las antiguas tierras de Japón. Algunos investigadores proponen que podría encontrarse en Kyushu, mientras que otros sostienen que está en las tierras más al norte. ¿Qué pistas han dejado los antiguos textos para guiarnos en esta búsqueda? Hay menciones a montañas y ríos, pero la falta de consenso entre los expertos deja abierta esta pregunta y genera más misterio. Imagina el ambiente en el que vivió Himiko, una sociedad en la que los mitos y las leyendas eran parte del día a día, donde la comunicación con otros mundos era vista como algo natural. ¿Qué influencias pudo haber recibido de otras culturas cercanas? Japón, en su época antigua, no era un lugar aislado, y los intercambios con China y Corea eran comunes. ¿Acaso estas interacciones jugaron un papel en la construcción de su figura? Los relatos sobre Himiko también mencionan un grupo de sacerdotisas que la acompañaban, conocidas como las mujeres del palacio. ¿Qué rol desempeñaban estas mujeres en la sociedad y cómo influenciaban el poder de Himiko? La historia sugiere que ellas eran vitales para sus rituales, pero poco se sabe sobre sus vidas y sus propios legados. ¿Serían ellas las verdaderas guardianas de los secretos de su reina? Algunos historiadores creen que la figura de Himiko podría estar ligada a la tradición de las reinas guerreras en otras culturas. ¿Cómo se comparan sus historias con las de otras líderes femeninas de la antigüedad? Esta comparación abre un mundo de posibilidades sobre el papel de la mujer en sociedades que a menudo eran dominadas por hombres. Himiko desafió estas normas. ¿Pero a qué costo? A medida que se desentraña el misterio de Himiko, surgen más preguntas. ¿Qué ocurrió con ella y su reino? Las leyendas cuentan que su muerte fue tan misteriosa como su vida. Se dice que fue enterrada en un lugar secreto, rodeada de tesoros y acompañantes. ¿Podría ser esta tumba un lugar de poder que aún guarda secretos? La búsqueda de su sepulcro ha llevado a arqueólogos a investigar diferentes sitios, pero hasta la fecha, nada ha sido confirmado. La historia de Himiko también nos lleva a reflexionar sobre el significado de su figura en la cultura japonesa contemporánea. ¿Cómo ha influido su legado en la percepción de las mujeres en Japón hoy en día? Desde la literatura y el cine hasta el arte, su imagen ha evolucionado, pero su esencia mística perdura. ¿Estamos, de alguna manera, buscando respuestas sobre nuestro propio pasado a través de ella? Además, el interés por Himiko ha generado un sinfín de teorías y especulaciones. Algunos incluso sugieren que podría haber sido una figura mitológica, un símbolo de la conexión entre lo divino y lo humano. Es posible que su historia haya sido distorsionada con el tiempo, convirtiéndose en un mito que refleja los anhelos y temores de una sociedad en evolución. Mientras exploramos más sobre Himiko, es esencial recordar que cada pista que encontramos es una ventana hacia el pasado. ¿Qué nos dirían sus contemporáneos si pudieran hablar? Las historias orales, que han sido transmitidas de generación en generación, son parte de su legado. ¿Cuánto de lo que creemos saber es verdad y cuánto es invención de la imaginación colectiva? Al final, el enigma de Himiko nos invita a seguir investigando, a nunca dejar de cuestionar y a buscar en las sombras de la historia. La figura de esta reina chamánica nos recuerda que el pasado está lleno de misterios y que cada respuesta que encontramos abre la puerta a nuevas preguntas. En la búsqueda de la verdad quizás descubramos no solo el legado de Himiko, sino también el reflejo de nuestra propia historia y cultura. Así que, al mirar hacia el pasado, ¿qué otros secretos nos depara el antiguo Japón? La historia de Himiko es solo un capítulo en un libro lleno de misterios. Y mientras continuemos indagando, quizás algún día logremos desvelar la verdad detrás de este enigma que ha perdurado a través de los siglos. El viaje apenas comienza. Los guerreros del lago Suwa son una parte de la rica tradición oral de Japón, cargada de misterio y leyendas que han perdurado por generaciones. En la región de Nagano, el lago Suwa es conocido no solo por su belleza natural, sino también por las historias inquietantes que emergen de sus aguas heladas. ¿Qué secretos se esconden bajo la superficie de este lago?
Los relatos locales hablan de sonidos metálicos que resuenan en las noches más frías, ecos que parecen venir de otra época. ¿Podrían ser estos ruidos el vestigio de antiguos guerreros que una vez lucharon en esta área? Historias sobre figuras que surgen del hielo han alimentado la imaginación de los lugareños. Pero, ¿qué hay de cierto en estas manifestaciones? Los ancianos cuentan que en ciertas noches, cuando la luna llena ilumina el lago, se pueden ver siluetas de guerreros armados, dispuestos a regresar a la batalla. Algunos dicen que estos espíritus son los guardianes de un antiguo tesoro, mientras que otros creen que son almas en pena, atrapadas en un ciclo eterno de lucha, que podría haber llevado a estos guerreros a convertirse en leyendas. Existen teorías que sugieren que estos espíritus están vinculados a antiguos rituales que se llevaban a cabo en la región. La historia nos dice que el lago Suwa fue un lugar sagrado para las tribus que habitaban la zona, donde se realizaban ceremonias para honrar a los dioses y a los ancestros. ¿Sería posible que la energía de estas prácticas aún reverbere en el agua? Sin embargo, el misterio no termina ahí. En el año 1996, un grupo de científicos decidió investigar los extraños fenómenos del lago. Utilizando tecnología moderna, se sumergieron en sus profundidades para descubrir la verdad detrás de los relatos que encontraron en el fondo del lago Suwa. Los investigadores lograron localizar estructuras y artefactos que parecían indicar la existencia de una civilización avanzada que había habitado la zona. Pero, ¿quiénes eran estas personas? Y, más importante aún, ¿por qué desaparecieron? Las teorías sobre su destino varían, desde desastres naturales hasta conflictos internos. Sin embargo, las respuestas siguen siendo elusivas. Los sonidos metálicos, por otro lado, no han sido explicados del todo. Algunos científicos sugieren que pueden ser causados por cambios en la temperatura del agua, mientras que otros creen que podrían ser el resultado de fenómenos acústicos únicos del lago. Pero, ¿realmente hay una explicación lógica detrás de estos ecos misteriosos? Los relatos de los guerreros del lago Suwa también han inspirado a artistas y escritores a lo largo de los años. En la literatura japonesa, las historias sobre estos espíritus han sido representadas en múltiples formas, desde cuentos tradicionales hasta modernas obras de ficción. ¿Qué hace que estas leyendas sigan resonando en la cultura popular? A medida que la tecnología avanza, los investigadores continúan explorando el lago con la esperanza de desentrañar sus secretos. Pero, ¿es posible que algunos misterios estén destinados a permanecer sin respuesta? La fascinación por el lago Suwa no solo radica en lo que se puede descubrir, sino también en lo que permanece oculto y en la magia de lo desconocido. Imagina por un momento que cada sonido, cada susurro de las aguas heladas, es un eco del pasado. A través de las historias que nos han llegado, podemos sentir la presencia de aquellos guerreros que una vez caminaron por estas tierras. ¿Acaso su espíritu sigue vivo en las leyendas que llenan el aire frío de la noche? Ciertamente, el lago Suwa es un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazan, donde el pasado se encuentra con el presente de una manera única. La mezcla de historia, mitología y el misterio de lo desconocido convierte este lago en un punto de interés tanto para los investigadores como para los amantes de las leyendas. Las historias de los guerreros del lago Suwa nos recuerdan que hay mucho más de lo que podemos ver a simple vista. ¿Qué otras verdades y misterios pueden estar escondidos en otros rincones de Japón? Cada lago, cada montaña y cada bosque tiene su propia historia que contar, esperando ser descubierta. Así, el lago Suwa se mantiene como un recordatorio de que la historia nunca está completamente escrita. Cada relato que escuchamos nos acerca un poco más a la esencia de lo que alguna vez fue. Y nos invita a seguir explorando, a seguir preguntando. ¿Te atreverías a sumergirte en la búsqueda de estos misterios? Las leyendas pueden ser enigmáticas, pero son también un puente hacia el pasado, una conexión con aquellos que vivieron antes que nosotros. Los guerreros del lago Suwa son solo uno de los muchos personajes que habitan el vasto tapiz de la historia japonesa. ¿Quién sabe cuántos más esperan ser descubiertos? En conclusión, el misterio de los guerreros del lago Suwa es un recordatorio de que la historia está llena de enigmas que invitan a la exploración. La mezcla de leyenda y realidad es un testimonio del poder de la narrativa en nuestra comprensión del pasado.
Así que, la próxima vez que mires un lago, pregúntate, ¿qué secretos guardará en sus profundidades? Los Oni, criaturas demoníacas que habitan en las leyendas japonesas, han fascinado a generaciones enteras. Pero, ¿quiénes son realmente estos seres? En la antigüedad se les describía como figuras aterradoras, a menudo asociadas con la oscuridad y el mal. Se dice que tienen colmillos afilados, cuernos que sobresalen de sus frentes y un aspecto feroz que inspira miedo. Sin embargo, su representación ha variado a lo largo del tiempo, convirtiéndose en personajes complejos que a veces también encarnan la protección y la sabiduría. Podrían ser los Oni más que simples monstruos y en realidad representar algo más profundo en la cultura japonesa. Las historias sobre los Oni están entrelazadas con la historia de Japón, desde el folclore hasta las crónicas antiguas. En las tradiciones populares se menciona a estos seres como los responsables de calamidades y desgracias. Pero, ¿qué hay detrás de esta imagen aterradora? Algunos estudiosos sugieren que los Oni podrían estar basados en tribus desaparecidas o incluso en enemigos de antiguas civilizaciones. ¿Podría ser que estas criaturas demoníacas fueran una forma de representar el miedo a lo desconocido? Se cuenta que, en tiempos remotos, los Oni eran vistos como los guardianes de las montañas y los bosques. ¿Por qué, entonces, pasaron a ser considerados seres malignos? Se cree que la evolución de su imagen responde a la necesidad de la sociedad de crear símbolos que representaran sus temores. Al asignarles características demoníacas, los Oni se convirtieron en una forma de explicar el mal en el mundo. Pero, ¿es posible que también reflejen la lucha interna del ser humano entre el bien y el mal? En las leyendas, los Oni no solo son antagonistas, sino que también poseen habilidades sobrenaturales. Se dice que pueden cambiar de forma, volar y controlar los elementos. Pero, ¿hasta dónde llega la imaginación colectiva? Algunos creen que estas habilidades podrían simbolizar la fuerza de la naturaleza y los desastres que los antiguos japoneses enfrentaban. ¿Podrían ser los Oni una representación de fenómenos naturales que no podían comprender? Las historias de Oni han sido transmitidas de generación en generación, y su influencia se puede ver en la cultura popular moderna. Desde películas hasta videojuegos, estos seres continúan capturando la imaginación del público. Pero, ¿qué significa esto para la percepción contemporánea de los Oni? Podría ser que, a pesar de su origen aterrador, la sociedad actual los vea como una metáfora de la lucha personal contra nuestros propios demonios. En el ámbito del arte, los Oni han sido representados de muchas maneras. Pinturas, esculturas y obras de teatro han explorado su naturaleza. Sin embargo, estas representaciones a menudo ocultan un trasfondo más profundo. ¿Qué pueden enseñarnos estas obras sobre el estado emocional y espiritual de la sociedad en cada época? A través del arte, se puede observar cómo la figura del Oni ha evolucionado, reflejando los miedos y desafíos de cada generación. Los rituales y festivales en Japón también han mantenido vivo el mito de los Oni. En algunos lugares se celebran festivales donde se busca ahuyentar a estos seres malignos. Pero, ¿realmente se trata de una creencia en seres sobrenaturales? ¿O es una forma de conectar a la comunidad con su historia y sus miedos? Estos eventos pueden ser vistos como una celebración de la cultura, donde el pasado y el presente se entrelazan. El estudio de los Oni ha llevado a muchos a preguntarse sobre su origen. ¿Son simplemente invenciones de la mente humana o hay una base histórica real detrás de estas criaturas? Algunos investigadores han planteado teorías que sugieren que podrían estar inspirados en encuentros con grupos nómadas o extranjeros, a quienes la sociedad japonesa de la época percibía como diferentes y amenazantes. ¿Podría ser que el miedo a lo diferente haya dado vida a estos mitos? A medida que exploramos más sobre los Oni, se hace evidente que su significado va más allá de la simple imagen de un demonio. Estos seres representan la dualidad de la naturaleza humana, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. ¿Podría ser que, al entender a los Oni, estemos tratando de comprendernos a nosotros mismos? La búsqueda de respuestas sobre su verdadera naturaleza puede ser, en última instancia, una búsqueda de autoconocimiento. La importancia de los Oni en la cultura japonesa no se limita al pasado. Hoy en día, su figura sigue siendo relevante en la literatura, el cine y los videojuegos. ¿Qué papel juegan en la construcción de la identidad cultural japonesa en la actualidad?
A través de sus historias se pueden abordar temas universales que resuenan con personas de todo el mundo, mostrando que, a pesar de las diferencias, todos enfrentamos nuestros propios demonios. En la era moderna, el interés por los Oni también ha llevado a un resurgimiento en la investigación sobre el folclore japonés. ¿Qué podemos aprender de estas historias antiguas y su relevancia en el mundo contemporáneo? La búsqueda de conocimiento sobre estas criaturas puede ayudarnos a entender mejor nuestra propia cultura y las raíces de nuestros miedos. A medida que nos adentramos en el mundo de los Oni, se hace evidente que estos seres son mucho más que simples demonios. Representan una rica tradición cultural que invita a la reflexión y el análisis. ¿Qué te han enseñado a ti los Oni sobre la naturaleza humana? La exploración de estos mitos no solo nos conecta con la historia, sino que también nos ofrece una ventana a nuestras propias luchas internas. La figura del Oni, con su mezcla de terror y fascinación, seguirá siendo un enigma en la cultura japonesa. A medida que continuamos explorando estos misterios, es importante recordar que, al final, los Oni son un reflejo de nosotros mismos, nuestros miedos, nuestras luchas y nuestra búsqueda de significado en un mundo lleno de incertidumbres. La espada Kusanagi, un nombre que resuena a través de la historia y la mitología de Japón. Pero, ¿qué es exactamente esta espada y por qué ha capturado la imaginación de tantos? Se dice que es una de las 3 reliquias imperiales de Japón, junto al espejo y la joya sagrada. Pero aquí viene la pregunta intrigante. ¿Realmente existe esta espada o es solo un mito? La leyenda nos cuenta que Kusanagi fue encontrada en el cuerpo de un dragón asesinado por el dios Susanoo. Este relato no solo habla de la espada, sino que también refleja el profundo simbolismo que tiene en la cultura japonesa. ¿Por qué es tan relevante que una espada, que supuestamente fue forjada con el poder de un dragón, se considere un símbolo de la autoridad imperial? ¿Qué secretos puede contener? A lo largo de los siglos, la espada ha sido objeto de veneración y misterio. Sin embargo, su existencia física nunca ha sido confirmada públicamente. Esto plantea una cuestión fascinante. ¿Podría ser que la Kusanagi, al igual que otras reliquias sagradas, haya sido escondida para protegerla de aquellos que podrían abusar de su poder? Este tipo de relatos alimenta la especulación y el interés, dejando a los investigadores y entusiastas de la historia preguntándose dónde podría estar esta espada mítica. Se dice que se encuentra en el santuario Atsuta, en Nagoya, donde se guarda con gran reverencia. Sin embargo, a pesar de su importancia, nunca ha sido exhibida ante el público. ¿Qué significa esto? ¿Es un símbolo de poder que debe permanecer oculto o simplemente se ha perdido en las brumas del tiempo? La falta de evidencia tangible ha llevado a teorías que oscilan entre lo racional y lo sobrenatural. Algunos creen que la espada tiene propiedades mágicas, capaz de otorgar victoria en la batalla o incluso proteger a su portador de la muerte. Pero, ¿cómo se relaciona esto con su historia? La Kusanagi ha sido un símbolo de la victoria y la protección, y su poder se ha entrelazado con la historia de Japón desde tiempos inmemoriales. ¿Es posible que estas historias sean reflejos de la esperanza y el deseo de un pueblo por encontrar un protector en tiempos difíciles? El hecho de que la espada sea considerada un tesoro nacional también plantea interrogantes sobre su significado en la identidad japonesa. ¿Se ha convertido la Kusanagi en un símbolo no solo de poder, sino también de unidad y continuidad a lo largo de la historia? La conexión entre la espada y la familia imperial japonesa es profunda, y su ausencia tangible solo añade más capas de misterio a su legado. Mientras tanto, la búsqueda de la Kusanagi continúa en la mente de muchos. Algunos historiadores y arqueólogos han intentado desentrañar el misterio, buscando pistas en antiguos textos y leyendas. Sin embargo, cada intento por confirmar su existencia se encuentra con más preguntas que respuestas. ¿Podría ser que la espada nunca se haya perdido, sino que simplemente se haya transformado en un símbolo inalcanzable? ¿Un ideal que representa el espíritu de un país? Las historias de la Kusanagi también han sido inmortalizadas en el arte, la literatura y el cine. Desde antiguas pinturas hasta películas modernas, su imagen persiste como un recordatorio de su importancia cultural. Pero, ¿cómo ha evolucionado su representación a lo largo de los años? ¿Qué nos dice esto sobre la percepción de la historia y la mitología en la sociedad japonesa?
A medida que exploramos más sobre la Kusanagi, la pregunta se vuelve más intrigante. ¿Podría la espada ser un reflejo de la lucha entre la historia y la leyenda? En un país donde las historias antiguas se entrelazan con el presente, la Kusanagi se convierte en un puente entre lo tangible y lo intangible, entre la historia documentada y el folclore que da vida a las tradiciones. La falta de evidencia física no ha disminuido el impacto de la Kusanagi en la cultura japonesa. Al contrario, su misterio parece aumentar su atractivo. ¿Es posible que el poder de la Kusanagi resida precisamente en su capacidad para inspirar y fascinar? La historia de la espada puede estar llena de vacíos, pero su significado sigue resonando profundamente en el corazón de Japón. Al final del día, la espada Kusanagi no es solo un objeto perdido en la historia, sino un símbolo de la rica tradición cultural de Japón. Desde héroes mitológicos hasta emperadores, su historia entrelaza la narrativa de un pueblo que busca comprender su lugar en el mundo. ¿Qué nos enseña esto sobre la búsqueda de nuestra propia identidad en medio de los misterios que nos rodean? La espada Kusanagi permanecerá como un enigma, un testimonio de la fascinación humana por lo desconocido. ¿Podríamos estar buscando respuestas donde solo hay preguntas? Tal vez, como la espada misma, la búsqueda de la verdad sea una travesía interminable, llena de descubrimientos y revelaciones inesperadas. Y así, la historia de la Kusanagi continúa, uniendo pasado y presente en un hilo de misterio, esperanza y leyenda. En el Océano Pacífico, frente a la costa de Okinawa, se esconde un misterio que ha intrigado a investigadores y exploradores durante décadas. Se trata del hundimiento de Yonaguni, un lugar que ha despertado la curiosidad de quienes se preguntan si realmente se trata de una civilización perdida o simplemente de formaciones naturales. ¿Qué secretos guarda este enigmático sitio? Las primeras exploraciones de la zona revelaron estructuras que parecen demasiado perfectas para ser obra de la naturaleza. Grandes bloques de piedra alineados en patrones que sugieren una construcción deliberada. ¿Podrían ser restos de una antigua ciudad sumergida? Los arqueólogos han debatido esta cuestión, pero las respuestas siguen siendo elusivas. Imagina un mundo donde una cultura avanzada floreció en estas aguas, solo para ser tragada por el océano. ¿Qué historia se habría perdido en las profundidades? Entre las teorías más fascinantes, algunos investigadores han sugerido que estas estructuras podrían pertenecer a la legendaria civilización de Mu, un continente perdido que, según la mitología, se hundió hace miles de años. Pero, ¿realmente existió Mu? ¿O es solo un mito? Las especulaciones sobre su existencia han alimentado la imaginación popular, y el hundimiento de Yonaguni se convierte en un posible vestigio de esta civilización perdida. Sin embargo, no todos están convencidos de que estas formaciones sean de origen humano. Muchos geólogos sostienen que el relieve submarino es el resultado de la erosión natural y de movimientos tectónicos. ¿Es posible que la naturaleza haya esculpido estas impresionantes estructuras sin la intervención de manos humanas? Este desacuerdo ha generado un debate apasionado entre defensores de la teoría de la civilización perdida y aquellos que creen que la Madre Tierra tiene su propia forma de crear maravillas. Las investigaciones en el sitio han sido complicadas. Las corrientes marinas y los cambios climáticos han dificultado la exploración exhaustiva de la zona. Los buceadores han reportado avistamientos de lo que parecen ser caminos, escaleras y plataformas, pero no hay consenso sobre su origen. ¿Qué más se oculta en las profundidades de Yonaguni? La posibilidad de descubrir artefactos que podrían proporcionar respuestas es un aliciente para muchos. A medida que se han realizado más inmersiones, algunos exploradores han encontrado figuras que evocan a estatuas o esculturas. ¿Son representaciones de deidades o tal vez de antiguos líderes? La falta de evidencia concreta hace que estas preguntas sean aún más intrigantes. El lugar se convierte en un imán para la curiosidad humana, donde la ciencia y la leyenda se entrelazan en un tejido complejo de posibilidades. Los lugareños también aportan su propia perspectiva sobre Yonaguni. Relatan historias de dioses marinos y seres ancestrales que habitaron esas aguas. Podría ser que esta área siempre haya sido considerada sagrada, un lugar donde lo divino y lo humano se encuentran. Las creencias culturales añaden una capa de misticismo al misterio,
sugiriendo que hay más en juego que solo la búsqueda de la verdad histórica. A lo largo de los años, varios documentales y programas de televisión han explorado el sitio. Algunos enfatizan la conexión con civilizaciones perdidas, mientras que otros presentan una visión más escéptica. Pero, ¿por qué este lugar ha capturado la imaginación de tantas personas? Tal vez se deba a la promesa de aventuras sin resolver y a la esperanza de que el pasado aún tiene secretos que revelar. Los estudios realizados en la zona también han descubierto que el hundimiento de Yonaguni no es un fenómeno aislado. Otras estructuras sumergidas en diferentes partes del mundo han despertado el mismo tipo de preguntas. ¿Están conectadas de alguna manera estas civilizaciones perdidas? ¿Forman parte de un patrón más amplio en la historia de la humanidad? La interconexión de los misterios antiguos puede ser la clave para desentrañar la verdad. Los científicos continúan explorando las posibilidades de la tecnología moderna para investigar más a fondo. El uso de sonar y exploración submarina ha facilitado el acceso a áreas que antes eran inalcanzables. ¿Qué descubrimientos podrían hacer estos avances? La tecnología podría ser el puente que nos lleve a respuestas que han permanecido ocultas por siglos. Mientras tanto, el sitio sigue siendo un imán para turistas y buscadores de tesoros. Muchos se sumergen en sus aguas, no solo con la esperanza de descubrir algo nuevo, sino también con el deseo de experimentar la conexión con el pasado. ¿Cómo se siente estar en un lugar que podría haber sido el hogar de una civilización avanzada? La experiencia personal de cada buceador añade una dimensión emocional al misterio. A medida que las investigaciones continúan, la pregunta persiste: ¿qué hay realmente en el fondo del mar cerca de Yonaguni? La mezcla de ciencia, leyenda y exploración humana crea una narrativa rica y compleja que invita a todos a participar en su descubrimiento. Lo que está claro es que el misterio de Yonaguni permanecerá en la mente de quienes buscan respuestas, un recordatorio de que el pasado siempre puede tener historias que contar. Finalmente, la búsqueda de la verdad sobre el hundimiento de Yonaguni nos enseña que, a veces, los misterios más intrigantes son aquellos que nos obligan a mirar más allá de lo evidente. La posibilidad de que haya algo más grande que nosotros, algo que desafíe nuestra comprensión de la historia, es lo que mantiene viva nuestra curiosidad. ¿Quién sabe qué secretos aún yacen en las profundidades de este enigmático lugar? La exploración continúa, y con ella, la esperanza de que alguna vez se revelen sus misterios ocultos. ¿Qué misterio se esconde tras el disco de Dogu? Estas enigmáticas figuras de cerámica, que parecen llegar de un mundo ajeno, han capturado la imaginación de arqueólogos y entusiastas por igual. Con un diseño que evoca a seres de otro planeta, ¿podrían representar deidades antiguas o son una manifestación de los sueños de civilizaciones pasadas? La historia del disco de Dogu es tan fascinante como desconcertante. Los Dogu, que se remontan a la época Jomon, hace más de 2000 años, fueron hallados en diferentes partes de Japón, pero su verdadero origen sigue siendo un enigma. ¿Por qué existen tantas variaciones en sus formas y tamaños? Algunos presentan características que parecen más propias de un ser humano, mientras que otros tienen rasgos inusuales y extraños. ¿Es posible que estas figuras sirvieran como amuletos de protección o rituales de fertilidad? Las teorías son tan diversas como las propias figuras. La mayoría de los Dogu fueron descubiertos en tumbas y sitios ceremoniales. Esto ha llevado a muchos a especular sobre su propósito. Algunos investigadores sugieren que podrían haber sido utilizadas en rituales relacionados con la agricultura, mientras que otros creen que guardan un significado más espiritual. ¿Qué mensaje intentaban transmitir nuestros antepasados a través de estas representaciones? La falta de escritura en la época Jomon complica aún más la interpretación de estas figuras. Entre las características más intrigantes de los Dogu se encuentran aquellos que parecen tener ojos grandes y expresivos. ¿Acaso estos ojos son un intento de capturar la esencia del alma o son un recordatorio de seres que observan desde otro plano de existencia? Algunos han sugerido que se asemejan a los llamados grises, una figura popular en la cultura extraterrestre moderna. ¿Podrían nuestros ancestros haber tenido contacto con seres de otros mundos? El misterio persiste. Algunos arqueólogos han planteado la posibilidad de que los Dogu fueran utilizados en prácticas de chamanismo.
La conexión entre lo espiritual y lo físico es un tema recurrente en muchas culturas antiguas. ¿Podría ser que estas figuras sirvieron como intermediarios entre el hombre y lo divino? Imaginemos a un chamán sosteniendo un dogu mientras invoca a los espíritus. La idea es fascinante, aunque difícil de probar. En la cultura popular, los dogu han sido asociados con teorías sobre antiguos astronautas. Algunos creen que estas figuras son representaciones de seres extraterrestres que visitaron la Tierra en el pasado. ¿Es posible que nuestros ancestros hayan tenido visiones de seres de otros planetas? La ciencia ficción a menudo se basa en la idea de que la vida más allá de la Tierra podría ser más común de lo que pensamos. Y los dogu podrían ser una prueba de ello. En una época en la que la tecnología no existía, ¿cómo pudieron nuestros antepasados crear estas figuras tan detalladas? Los materiales utilizados para fabricarlos, como la arcilla, requerían un conocimiento avanzado de técnicas de modelado y cocción. Así que, ¿qué habilidades poseían estos antiguos artesanos? La calidad de las figuras sugiere un alto nivel de destreza y una rica tradición cultural. A medida que se han realizado más excavaciones, han aparecido nuevos dogu que han desafiado las teorías existentes. La diversidad de formas y estilos ha llevado a una rica discusión entre investigadores. ¿Estamos ante una cultura que veneraba a múltiples deidades o se trataba de una sola figura que evolucionó con el tiempo? La investigación continúa, pero las respuestas son esquivas. El contexto en el que se encontraron estos discos también añade más preguntas. Algunos fueron hallados en cúpulas funerarias, mientras que otros aparecieron en antiguos asentamientos. ¿Eso significa que tenían diferentes significados dependiendo de su ubicación? La variabilidad en su uso podría indicar una rica y compleja red de creencias y prácticas que aún no comprendemos completamente. A pesar de su antigüedad, el disco de dogu sigue siendo objeto de estudio en la actualidad. Nuevas tecnologías como la datación por carbono y el análisis de materiales están revelando más sobre su historia. ¿Qué descubrimientos emocionantes nos esperan en el futuro? Cada nueva técnica puede aportar información valiosa sobre cómo vivían y pensaban aquellos que nos precedieron. Los dogu también han encontrado su camino en el arte moderno y la cultura popular. Desde películas hasta videojuegos, su imagen ha sido utilizada para evocar el misterio y lo desconocido. ¿Por qué estas figuras continúan fascinando a tantas personas hoy en día? Tal vez sea su aura de misterio o la conexión con lo sobrenatural lo que nos atrae. Algunas teorías sugieren que los dogu eran parte de un sistema de creencias que se ha perdido en el tiempo. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos en el pasado de Japón, a medida que exploramos más sobre su significado? Es posible que descubramos no solo más sobre ellos, sino también sobre nosotros mismos como especie. Así que, el disco de dogu no es solo un objeto arqueológico, es un portal hacia un pasado que anhelamos entender. La búsqueda de respuestas sobre su origen y propósito continúa, y cada nuevo descubrimiento puede acercarnos un paso más a resolver este intrigante misterio. La historia de estas figuras es un recordatorio de que, a pesar de los avances de la ciencia y la tecnología, todavía hay mucho por descubrir en las sombras del pasado. La desaparición de los monjes de Koyasan es un relato que evoca misterio y asombro en igual medida. ¿Qué les sucedió realmente a estos hombres de fe durante su peregrinación sagrada? En el corazón de la montaña Koya, un lugar venerado por su espiritualidad y belleza, un grupo de monjes decidió emprender un viaje que cambiaría su historia. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda espiritual se convirtió en una enigmática ausencia que ha intrigado a historiadores y curiosos por generaciones. Se dice que estos monjes eran parte de una comunidad que había dedicado su vida a la meditación y la práctica de rituales ancestrales. Eran conocidos por su sabiduría y su conexión con lo divino. Pero, en un momento determinado, simplemente desaparecieron. ¿Cómo es posible que un grupo tan disciplinado y comprometido pudiera desvanecerse sin dejar rastro? El silencio que rodea su destino es tan profundo como la montaña misma. Las historias sobre su desaparición han crecido y se han transformado con el tiempo. Algunos creen que fueron víctimas de fuerzas sobrenaturales, mientras que otros sugieren que encontraron un camino hacia el otro mundo, un viaje al que pocos están destinados.
¿Qué tipo de experiencias podrían haber llevado a estos monjes a cruzar un umbral tan misterioso? Las leyendas cuentan que, en su búsqueda de iluminación, se encontraron con seres espirituales que les ofrecieron una visión del más allá. Las montañas de Koya, conocidas como un lugar de poder, han sido el hogar de muchas leyendas a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué hace que este lugar sea tan especial? Quizás se deba a su rica historia, a sus templos antiguos o incluso a la energía que emana de sus bosques. Algunos afirman que la montaña está custodiada por espíritus que protegen los secretos que se esconden en sus profundidades. ¿Podría ser que los monjes fueron guiados por estas entidades hacia un destino desconocido? Las teorías sobre la desaparición de los monjes son tan variadas como intrigantes. Algunos sostienen que se encontraron con un ritual prohibido, uno que no estaban preparados para enfrentar. ¿Qué secretos podrían haber descubierto en su búsqueda de conocimiento? Otros sugieren que fueron capturados por fuerzas hostiles que acechaban en la oscuridad de los bosques. ¿Acaso había algo más en juego que una simple peregrinación? Los relatos sobre la desaparición se han transmitido de generación en generación. Cuentan que, en la noche de su desaparición, se escucharon cánticos y ruidos extraños en la montaña. ¿Podría ser que los monjes estuvieran invocando poderes que nunca deberían haber tocado? La idea de que estos hombres, dedicados a la paz y la espiritualidad, se viesen envueltos en tales circunstancias es escalofriante. Existen quienes creen que los monjes de Koyasan se convirtieron en guardianes de un secreto que no pueden revelar. Tal vez su desaparición no sea un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en su existencia. Es posible que hayan encontrado un camino hacia una realidad paralela donde el tiempo y el espacio no obedecen las mismas reglas que conocemos. Esta posibilidad plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la vida y la muerte. Otra teoría sugiere que los monjes alcanzaron un nivel de iluminación tan elevado que decidieron renunciar a su forma física y trascender a un estado superior de existencia. ¿Qué implica realmente alcanzar tal nivel de consciencia? Podría ser que, al cruzar esa frontera, se hayan convertido en seres de luz, dejando atrás su humanidad para siempre. Esta idea, aunque mística, resuena en las creencias de muchas tradiciones espirituales. Las investigaciones sobre la desaparición han sido escasas, pero hay quienes se han adentrado en la montaña en busca de respuestas. Algunos han afirmado haber sentido presencias extrañas y escuchar susurros en el aire. ¿Es posible que los ecos de los monjes aún resuenen en Koyasan, esperando ser escuchados? Este lugar, con su atmósfera única, parece guardar secretos que solo se revelan a aquellos que están dispuestos a escuchar. Los relatos sobre los monjes también han inspirado obras de arte y literatura, convirtiendo su desaparición en un símbolo de lo desconocido. ¿Por qué seguimos fascinados por su historia? Tal vez sea porque todos buscamos respuestas a los misterios de la vida y la muerte. La historia de los monjes de Koyasan nos invita a explorar lo que hay más allá de lo visible, a cuestionar nuestra propia existencia. A medida que avanzamos en nuestro entendimiento de lo desconocido, la pregunta persiste: ¿qué les pasó realmente a los monjes de Koyasan? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Sin embargo, su legado sigue vivo en la memoria colectiva y en la cultura japonesa, recordándonos que hay misterios que pueden no tener respuesta, pero que son igualmente valiosos por la curiosidad que despiertan. La montaña Koya se ha convertido en un destino de peregrinación no solo para aquellos que buscan respuestas sobre los monjes desaparecidos, sino también para los que desean experimentar la paz y la espiritualidad de este lugar sagrado. ¿Qué secretos aguardan a los que se aventuran en sus senderos? Tal vez la verdadera respuesta resida en la búsqueda misma, en el viaje hacia lo desconocido que cada uno de nosotros emprende en nuestra vida. Al final, la historia de los monjes de Koyasan nos recuerda que el misterio es una parte intrínseca de la existencia. Cada pregunta que surge abre la puerta a nuevas posibilidades, y cada respuesta nos lleva a nuevas preguntas. ¿Estamos dispuestos a adentrarnos en los misterios de nuestro propio viaje? La desaparición de estos monjes, aunque trágica, nos invita a reflexionar sobre el significado de nuestra propia búsqueda de verdad y espiritualidad. El Monte Osore, un lugar envuelto en leyendas y misterios, atrae a visitantes y curiosos por igual. Pero, ¿qué es lo que realmente se esconde en este rincón sagrado de Japón? Esta montaña, situada en la prefectura de Aomori,
Es conocida como la puerta al inframundo. Las tradiciones locales aseguran que aquí se pueden encontrar espíritus y fenómenos inexplicables. Pero, ¿qué eventos han dado pie a esta reputación tan inquietante? Desde tiempos antiguos se ha hablado de luces extrañas que iluminan el cielo nocturno, susurros que parecen venir del más allá y figuras en la niebla que desaparecen tan pronto como aparecen. ¿Son estas manifestaciones simples cuentos de viejas leyendas o hay algo más profundo detrás de estas experiencias? Muchos afirman haber sentido una presencia, una energía palpable que los rodea. ¿Podría ser que el monte Osore sea un punto de conexión entre este mundo y el siguiente? Los antiguos budistas, al llegar a este lugar, lo veían como un espacio sagrado. Construyeron templos y altares dedicados a los espíritus de los muertos. Los rituales que se celebran aquí buscan apaciguar a esos espíritus y guiar a las almas perdidas hacia la paz. Pero, ¿qué sucede cuando esas almas no encuentran descanso? Los relatos de encuentros inquietantes son abundantes. Algunas personas han afirmado escuchar voces que las llaman por su nombre, como si los espíritus buscaran comunicarse directamente con los vivos. Un aspecto fascinante del monte Osore es su paisaje, que evoca una atmósfera de otro mundo. Con sus cráteres volcánicos, fuentes termales y un entorno desolado, es fácil entender por qué este lugar ha sido considerado un portal al inframundo. Pero, ¿qué hay detrás de sus formaciones geológicas? ¿Podría la actividad volcánica estar relacionada con los fenómenos sobrenaturales que allí ocurren? Los habitantes locales tienen sus propias historias sobre avistamientos de seres extraños en la montaña. Algunos describen figuras aladas y luces danzantes, mientras que otros hablan de sombras que se mueven en la oscuridad. ¿Qué podrían ser estas manifestaciones? ¿Son simplemente ilusiones provocadas por el entorno? ¿O hay algo más profundo que escapa a nuestra comprensión? Algunos investigadores han llegado a estudiar el monte Osore en busca de respuestas. Sin embargo, muchas de sus teorías han sido recibidas con escepticismo. ¿Es posible que la ciencia pueda explicar lo inexplicable? A pesar de sus esfuerzos, los misterios del monte Osore parecen resistirse a ser desentrañados. Las historias de aquellos que han visitado la montaña sugieren que la experiencia va más allá de la lógica. La conexión espiritual que muchos sienten en el monte Osore es innegable. Las ceremonias que se llevan a cabo son una mezcla de respeto y temor, donde los visitantes buscan honrar a los espíritus. Pero, ¿por qué un lugar tan aislado se ha convertido en un centro de peregrinación para aquellos que buscan respuestas sobre la vida y la muerte? ¿Qué es lo que los atrae hacia este lugar tan temido? Las leyendas sobre el monte Osore no solo son parte de la cultura local, sino que también han capturado la imaginación de personas de todo el mundo. Documentales y programas de televisión han explorado los fenómenos extraños que ocurren aquí, pero muchos se preguntan, ¿realmente entenderemos alguna vez lo que sucede en este lugar? La búsqueda de respuestas continúa, pero los relatos parecen multiplicarse con cada visita. Una de las historias más inquietantes involucra a un grupo de excursionistas que desaparecieron misteriosamente en la montaña. A pesar de intensas búsquedas, nunca se encontraron pistas sobre su paradero. ¿Será el monte Osore un lugar donde las almas desaparecidas se quedan atrapadas, o simplemente es un escenario donde la naturaleza y lo sobrenatural se entrelazan de formas que aún no comprendemos? Los ancianos de la región hablan de una maldición que pesa sobre aquellos que desprecian las advertencias y se adentran demasiado en la montaña. Cuentan que aquellos que no muestran respeto a los espíritus pueden enfrentar consecuencias terribles. Pero, ¿cuánto de estas advertencias se basa en la tradición y cuánto en experiencias reales? ¿Es el miedo una herramienta utilizada para mantener a raya a los curiosos? Las historias de encuentros sobrenaturales en el monte Osore siguen siendo contadas y recontadas, convirtiéndose en parte del tejido cultural de Japón. Cada narrador añade su propio giro a la historia, enriqueciendo el misterio que rodea a este lugar. La pregunta persiste, ¿por qué este sitio en particular ha capturado la imaginación de tantas personas a lo largo de los años? Se dice que quienes logran experimentar un encuentro en el monte Osore cambian para siempre. Algunos vuelven con una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte, mientras que otros quedan atrapados en la búsqueda de respuestas. ¿Es posible que la montaña ofrezca más que solo misterio? ¿Podría ser un lugar de revelación personal para aquellos dispuestos a enfrentar sus propios miedos?
El monte Osore sigue siendo un enigma, un lugar donde lo tangible y lo intangible se entrelazan de maneras que desafían nuestra comprensión. A medida que más personas exploran este lugar, la leyenda crece y se transforma. ¿Qué misterios adicionales se descubrirán en el futuro? Sin duda, el monte Osore seguirá siendo un lugar de fascinación y asombro. Un recordatorio de que hay más en el mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. El templo de Shingon, un lugar de profunda reverencia y misterio, ha capturado la imaginación de exploradores y académicos durante siglos. En sus muros se dice que se esconden secretos que han permanecido ocultos, esperando ser descubiertos. ¿Qué tesoros podrían encontrarse en su interior? La historia de este templo, fundado en el siglo VIII por el monje Kukai, también conocido como Kobo Daishi, está impregnada de mitología y devoción. Pero, más allá de su arquitectura impresionante y su espiritualidad, ¿cuáles son las leyendas que rodean sus pasillos? Los relatos dicen que el templo de Shingon esconde un tesoro de reliquias místicas, cuidadosamente guardadas por monjes a lo largo de los siglos. ¿Qué objetos podrían ser tan valiosos que se han mantenido en secreto durante tanto tiempo? Algunos creen que las reliquias contienen el poder de la iluminación espiritual, mientras que otros piensan que son artefactos de una antigua sabiduría que podría cambiar el curso de la historia. Pero, ¿es posible que hayan sido ocultadas para protegerlas de quienes podrían malinterpretar su significado? Los monjes de la secta Shingon son conocidos por su dedicación y su profundo conocimiento de los rituales esotéricos. Muchas de sus prácticas están diseñadas no solo para la iluminación personal, sino también para la protección del mundo. Pero, ¿cómo se relacionan estas creencias con el tesoro oculto del templo? Se dice que las religiones que buscan la iluminación a menudo tienen elementos que desafían la comprensión moderna. Así que, ¿podrían estos tesoros ser algo más que simples reliquias? ¿Podrían ser en realidad llaves hacia un conocimiento más profundo? Las historias sobre el templo de Shingon también incluyen menciones de pasadizos secretos y cámaras ocultas. ¿Qué podría haber en esos lugares inexplorados? Los arqueólogos y los buscadores de tesoros han intentado acceder a estos espacios, pero muchos han fracasado. ¿Qué los detiene? Algunos creen que hay mecanismos de protección. Otros sostienen que simplemente no hemos descifrado el mapa que conduce a estas áreas secretas. Sin embargo, un misterio persiste. ¿Por qué tantas personas sienten una atracción tan poderosa hacia este templo y sus secretos? A lo largo de los años, han surgido rumores sobre avistamientos de luces extrañas y sonidos misteriosos emanando del templo. ¿Podrían ser manifestaciones de las energías que se dice que habitan en este lugar sagrado? Muchos visitantes han reportado experiencias inexplicables, desde visiones hasta sensaciones de paz abrumadora. ¿Son estas experiencias simplemente el producto de la sugestión o hay algo más en juego? La conexión entre el espacio sagrado y el ser humano es un tema de estudio fascinante que sigue atrayendo la atención de investigadores y curiosos por igual. En el corazón del templo se encuentra una estupa que alberga las reliquias más sagradas. Pero, ¿qué significa verdaderamente tener acceso a estas reliquias? Para los creyentes, se dice que acercarse a ellas puede traer bendiciones y claridad. Sin embargo, para quienes no comparten estas creencias, el acceso a estas reliquias representa un enigma aún mayor. ¿Por qué se les otorga tanto poder a objetos materiales? Es un dilema que ha intrigado a filósofos y teólogos durante siglos. La historia del templo de Shingon también está marcada por eventos sobrenaturales. Hay quienes afirman haber visto figuras espectrales en sus terrenos, seres que podrían ser las almas de antiguos monjes que aún custodian los secretos del templo. ¿Qué historias podrían contar estas entidades? Si realmente existen, ¿qué papel juegan en la preservación de las enseñanzas de Kukai? La posibilidad de que estos seres guíen a los buscadores de la verdad añade otra capa de misterio a este lugar. Los rituales llevados a cabo en el templo son igualmente intrigantes. Se dice que incluyen invocaciones y meditaciones que conectan a los participantes con el cosmos. ¿Qué sabiduría podría revelarse a quienes se sumergen en estas prácticas? Muchos creen que el verdadero tesoro del templo de Shingon no se encuentra en objetos materiales, sino en el conocimiento que se puede adquirir a través de la experiencia espiritual. Sin embargo, ¿cómo se puede medir el valor de una experiencia tan intangible?
En el contexto de la cultura japonesa, el templo de Shingon ocupa un lugar especial. Es un símbolo de la búsqueda espiritual que ha definido a la nación durante siglos. Pero, ¿cómo se compara esta búsqueda con la de otras culturas? La universalidad de la búsqueda de lo sagrado se manifiesta de diferentes maneras en todo el mundo. Y el templo representa un microcosmos de estas aspiraciones. ¿Qué nos dice eso sobre nuestra propia búsqueda de significado en la vida? A medida que nos adentramos en las leyendas del templo de Shingon, una pregunta persiste. ¿Realmente se han ocultado reliquias místicas en su interior, o son solo historias contadas a lo largo del tiempo? La respuesta podría estar en la experiencia personal de cada individuo que visita el templo. Tal vez el verdadero tesoro se revela a través de la conexión que uno forma con el lugar y las enseñanzas que surgen de esa interacción. Al final de cuentas, el templo de Shingon no es solo un lugar de culto, sino un símbolo de la búsqueda de la verdad, la sabiduría y la conexión con lo divino. ¿Qué más podría estar esperando ser descubierto en sus pasillos? La historia continúa desarrollándose, y con cada nuevo explorador que cruza sus puertas, el misterio se vuelve aún más profundo. ¿Estás listo para unirte a la búsqueda y descubrir qué secretos podrían estar al alcance de tu mano? La aventura apenas comienza, y el templo de Shingon sigue siendo un faro de enigmas en el vasto océano de la historia japonesa. Los pergaminos. Tengu son un enigma fascinante que nos llevan a un mundo donde lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazan. Pero, ¿quiénes son los Tengu? Muchas personas los describen como seres alados, a menudo con rasgos humanos y aviares, que habitan en las montañas de Japón. Sin embargo, su esencia va más allá de una simple descripción física. Son considerados guardianes de la naturaleza y, al mismo tiempo, tricksters, personajes que juegan trucos a los humanos. Pero, ¿qué secretos ocultan estos seres en los antiguos textos? Los manuscritos que hablan sobre los Tengu datan de épocas muy antiguas y aunque muchos de ellos han sido destruidos o perdidos con el tiempo, aquellos que han sobrevivido nos ofrecen un vistazo a su mundo. En estos pergaminos se documentan habilidades extraordinarias que parecen desafiar las leyes de la física: volar, transformar objetos y personas, o incluso leer la mente. ¿Son estas habilidades simples leyendas o había algo más detrás de estas creencias? Un punto intrigante es la relación entre los Tengu y los guerreros samuráis. Se dice que estos seres enseñaban a los guerreros secretos de combate y técnicas de estrategia que les otorgaban poder sobre sus enemigos. Pero, ¿por qué un ser sobrenatural querría ayudar a los humanos? ¿Acaso había un propósito más profundo detrás de este intercambio? Algunos creen que los Tengu eran una manifestación de la naturaleza, una forma de advertir a los humanos sobre el equilibrio que debían mantener con su entorno. Los pergaminos Tengu también mencionan rituales y ceremonias que eran llevadas a cabo por aquellos que deseaban obtener la sabiduría de estos seres. Se dice que los fieles se retiraban a las montañas, ofreciendo ofrendas y realizando danzas en honor a los Tengu, esperando que así pudieran recibir su protección y conocimiento. Pero, ¿cómo se sabía si realmente se había recibido la bendición de un Tengu? Quizás la respuesta se encuentra en las historias que se transmitieron de generación en generación. Algunos relatos narran encuentros entre humanos y Tengu que resultaron en cambios drásticos en la vida de quienes tuvieron la suerte o, tal vez, la desgracia de encontrarse con ellos. Aquellos que lograron comunicarse con un Tengu a menudo regresaban transformados, con habilidades que desafiaban la comprensión. Pero, ¿qué precio se paga por este tipo de poder? Las historias a veces incluyen advertencias sobre los peligros de tratar con estos seres, sugiriendo que lo que parece un regalo puede convertirse en una carga. La iconografía de los Tengu también es impresionante. En muchas representaciones artísticas aparecen con un aspecto temible, llevando espadas y con una mirada desafiante. ¿Por qué se les retrata de esta manera? ¿Es una forma de reflejar el miedo que la humanidad puede sentir hacia lo desconocido? O tal vez es un recordatorio de que, aunque poseen habilidades extraordinarias, también son seres que deben ser respetados y temidos. Además, los pergaminos Tengu a menudo se entrelazan con temas de filosofía y enseñanzas de vida. A través de sus historias se transmiten lecciones sobre la humildad, el respeto por la naturaleza y el autoconocimiento. ¿Qué mensajes intentaban comunicar aquellos que escribieron estos textos? Tal vez
El objetivo era advertir sobre los peligros de la arrogancia y la importancia de vivir en armonía con el mundo que nos rodea. Sin embargo, la historia de los Tengu no se limita a ser solo un folclore antiguo. En la actualidad, todavía hay quienes afirman haber tenido experiencias con estos seres. Las historias contemporáneas de encuentros con Tengu siguen surgiendo, lo que lleva a cuestionar si son simplemente leyendas o si hay algo más en juego. ¿Es posible que los Tengu sigan vigilando desde las montañas, esperando a que la humanidad recuerde su conexión con lo sobrenatural? Los pergaminos Tengu también han influido en la cultura popular japonesa, siendo referencia en mangas, animes y videojuegos. ¿Por qué estos seres continúan fascinando a tantas personas hoy en día? Quizás su dualidad, como protectores y tricksters, resuena con la naturaleza humana. Nos recuerdan que hay un lado oscuro y misterioso en el mundo, uno que a menudo se ignora. Finalmente, los pergaminos Tengu nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con lo desconocido. ¿Estamos dispuestos a explorar los misterios que nos rodean, a adentrarnos en lo que no entendemos? El legado de los Tengu, a través de sus enseñanzas y relatos, nos recuerda que el conocimiento puede ser tanto una bendición como una carga. Tal vez, al buscar respuestas en el pasado, podamos encontrar un camino hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que habitamos. Así, la historia de los pergaminos Tengu se convierte en un viaje fascinante que nos lleva a cuestionar nuestras propias creencias y experiencias. En un mundo donde lo racional y lo místico a menudo chocan, la figura del Tengu permanece como un símbolo de lo desconocido, recordándonos que siempre hay más por descubrir. ¿Quién sabe qué misterios nos esperan si nos atrevernos a seguir explorando? En el corazón de Japón se alza majestuoso el castillo de Himeji, una joya arquitectónica que ha resistido el paso del tiempo. Pero, más allá de su belleza y su historia, este castillo esconde secretos que han intrigado a generaciones. ¿Qué misterios aguardan en sus pasillos y torres? ¿Qué historias podrían contar las piedras que han visto siglos de historia? Los rumores sobre pasadizos ocultos y cámaras secretas han circulado desde su construcción. Se dice que el castillo, diseñado para ser indestructible, guardaba no solo a sus habitantes, sino también a tesoros y secretos que jamás deberían caer en manos equivocadas. ¿Acaso hay una razón por la que nadie ha logrado desvelar estos secretos? ¿Qué protecciones sobrenaturales podrían estar en juego? Los antiguos constructores del castillo, expertos en su arte, dejaron pistas para aquellos que buscasen la verdad. Las leyendas hablan de una habitación escondida donde se decía que se guardaba un objeto de inmenso poder. ¿Qué tipo de objeto podría ser tan significativo que se le otorgaran tantas precauciones? ¿Tal vez una reliquia vinculada a la familia real o un objeto con propiedades mágicas? Cada rincón del castillo de Himeji tiene su propia historia. Las leyendas sobre sus defensas son fascinantes. Se cuenta que los muros fueron construidos con un diseño que confunde a los invasores, haciendo que se pierdan en laberintos de piedra. Pero, ¿es posible que estos laberintos también escondan caminos que llevan a los secretos más oscuros del castillo? ¿Podría ser que aquellos que se atreven a explorar sus entrañas jamás regresan? Los fantasmas también juegan un papel importante en la historia del castillo de Himeji. Se dice que las almas de aquellos que han sido traicionados o que encontraron su fin en sus murallas vagan eternamente por sus pasillos. ¿Qué historias podrían contar estos espíritus? ¿Qué mensajes intentan transmitir a los vivos que se atreven a cruzar sus puertas? Los visitantes, atraídos por su belleza, a menudo sienten una extraña energía al recorrer sus pasillos. Algunos han reportado susurros inexplicables y sombras que se mueven en el rabillo del ojo. ¿Podría ser que el castillo esté vivo, guardando sus secretos de manera activa? ¿O quizás los ecos del pasado aún resuenan en sus muros? A medida que se exploran los secretos del castillo, la arquitectura se convierte en un enigma en sí misma. Cada torre, cada ventana, cada escalera parece tener un propósito oculto. ¿Es posible que los arquitectos del pasado hayan dejado mensajes cifrados en el diseño del castillo? ¿Podría ser una forma de proteger su legado de aquellos que no deberían conocerlo? Los estudios arqueológicos han revelado más sobre la historia del castillo de Himeji, pero la mayoría de los exploradores solo han arañado la superficie. ¿Qué otros secretos permanecen enterrados? ¿Existen documentos antiguos que puedan iluminar el camino hacia la verdad?
Los historiadores y arqueólogos continúan su búsqueda, pero el castillo parece resistirse a revelar sus secretos más profundos. Las leyendas del castillo de Himeji también se entrelazan con historias de amor y traición. Se dice que una joven mujer, atrapada en un triángulo amoroso, fue la causa de una tragedia que dejó huellas imborrables en la historia del castillo. ¿Qué lecciones se pueden aprender de estos relatos? ¿Qué papel juegan las emociones humanas en los misterios de lugares como este? Los secretos del castillo de Himeji no solo son físicos, sino también espirituales. La conexión entre el pasado y el presente es palpable, y muchos creen que el castillo es un punto de reunión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. ¿Qué sucede cuando se cruzan estas fronteras? ¿Qué revelaciones podrían surgir de esta conexión? Mientras los investigadores buscan respuestas, el castillo de Himeji sigue siendo un símbolo de la resistencia y el misterio japonés. Cada año, miles de turistas se sienten atraídos por su esplendor. Pero ¿cuántos de ellos realmente comprenden la profundidad de la historia que se esconde detrás de sus muros? ¿Qué misterios quedan por descubrir? A medida que nos adentramos en la esencia del castillo de Himeji, la pregunta persiste: ¿es este castillo un simple monumento histórico o un guardián de secretos que desafían el entendimiento humano? Las respuestas pueden estar más cerca de lo que pensamos, esperando ser desveladas por aquellos que se atreven a buscar. En un mundo donde la ciencia y la historia a menudo se enfrentan a lo desconocido, el castillo de Himeji se erige como un recordatorio de que aún hay mucho por descubrir. ¿Qué secretos están esperando ser revelados en la penumbra de sus pasillos? ¿Quién se atreverá a desentrañar el enigma que ha perdurado a lo largo de los siglos? Los misterios del castillo de Himeji, como muchos otros en Japón, nos invitan a reflexionar sobre la conexión entre el pasado y el presente. Cada historia, cada secreto, tiene el potencial de enseñarnos algo nuevo sobre nuestra propia existencia. La búsqueda de la verdad, así como el deseo de entender lo desconocido, es lo que nos motiva a seguir indagando, a seguir explorando. El castillo de Himeji, con su esplendor y sus enigmas, continuará siendo un lugar de fascinación. A medida que nuevas generaciones se acercan a sus muros, la pregunta sigue en pie: ¿qué secretos se revelarán en el futuro? La historia de este castillo aún no ha terminado y su legado perdurará mientras haya curiosidad en el corazón humano. El mapa de Takehara es un enigma que ha fascinado a historiadores y exploradores por generaciones. ¿Qué secretos esconde este antiguo pergamino? A lo largo de los años, se han descubierto fragmentos de este mapa que muestran islas desconocidas y rutas que parecen desafiantes incluso para la cartografía moderna. Pero, ¿de dónde proviene realmente este mapa y por qué es tan importante? Los estudiosos han debatido durante mucho tiempo sobre su origen. Algunos creen que data de la época Heian, un período conocido por su florecimiento cultural y artístico. Sin embargo, otros argumentan que podría ser aún más antiguo, tal vez de épocas en las que Japón apenas comenzaba a explorar sus costas. ¿Qué motivó a sus creadores a trazar un recorrido tan intrincado y misterioso? Una de las características más intrigantes del mapa de Takehara es su representación de islas que no aparecen en otros documentos de la época. ¿Acaso estas islas realmente existieron? ¿O son producto de la imaginación de un cartógrafo que buscaba crear un mundo más vasto y misterioso? Las teorías son muchas y van desde la existencia de civilizaciones perdidas hasta la posibilidad de que estas islas fueran simplemente leyendas. Los exploradores que han intentado seguir las rutas marcadas en el mapa han encontrado obstáculos inesperados. Algunos relatos cuentan de mares traicioneros y condiciones climáticas adversas. ¿Qué es lo que realmente espera a aquellos que se atreven a seguir el trazado del mapa de Takehara? ¿Son meras advertencias de la naturaleza? ¿O hay algo más siniestro en juego? Algunos investigadores sugieren que el mapa puede haber servido no solo como una guía, sino también como un mapa espiritual. En la cultura japonesa, los espacios no son solo físicos, sino que también están cargados de significado y espiritualidad. Puede ser que este mapa señalara no solo rutas físicas, sino también caminos hacia lo sagrado. Esta interpretación añade una capa de profundidad que hace que el mapa de Takehara sea aún más fascinante. Los expertos en mitología han encontrado conexiones entre el mapa y antiguas leyendas sobre deidades que habitan en islas misteriosas.
Estas historias, transmitidas de generación en generación, pueden haber influido en la creación de un documento tan intrigante. ¿Podría el mapa de Takehara ser una representación visual de estas leyendas? Imagina un mundo en el que estas islas no solo son geográficas, sino también espirituales, habitadas por seres que protegen secretos ancestrales. Sin embargo, el misterio no termina ahí. Algunas versiones del mapa incluyen símbolos y marcas que aún no se han descifrado por completo. ¿Qué significan realmente estos signos? ¿Son indicaciones de tesoros ocultos? ¿O tal vez advertencias sobre los peligros que acechan a quienes se aventuran demasiado lejos? Cada símbolo parece contar una historia, y hasta ahora solo hemos escuchado susurros. A lo largo de los años, numerosos aventureros han intentado desentrañar estos secretos, pero pocos han tenido éxito. ¿Qué es lo que los ha detenido? Algunos dicen que el mapa está maldito, que aquellos que lo han seguido nunca regresaron. Este aura de peligro ha añadido un atractivo irresistible para los buscadores de aventuras. ¿Es posible que el mapa de Takehara sea un testimonio de la curiosidad humana y su deseo de explorar lo desconocido, incluso cuando el riesgo es alto? Las leyendas que rodean al mapa también cuentan historias sobre quienes lo han poseído. Se dice que aquellos que han tenido en sus manos el mapa de Takehara han sido bendecidos con una visión especial, una capacidad de ver más allá de lo ordinario. Pero, ¿a qué precio? Algunos relatos hablan de la locura que les sobrevino a quienes se obsesionaron con sus secretos. ¿Es el conocimiento a veces una carga demasiado pesada? La controversia sobre el mapa de Takehara continúa en la actualidad. Investigadores de distintos campos, desde la historia hasta la arqueología, se han unido para descubrir la verdad detrás de este antiguo documento. ¿Qué descubrimientos nos esperan en el futuro? Cada nueva tecnología y cada nuevo método de análisis podrían revelar más sobre este enigmático mapa y su significado. Algunos incluso han propuesto que el mapa de Takehara es un recordatorio de la conexión de Japón con el resto del mundo. ¿Podría ser que estas islas desconocidas representen un antiguo comercio o rutas de intercambio cultural que se han perdido en la historia? La idea de que Japón, desde hace siglos, ha estado en contacto con otros pueblos, abre un abanico de posibilidades fascinantes. La búsqueda del mapa de Takehara es más que una simple exploración geográfica, es también una exploración de la identidad cultural japonesa. ¿Qué nos dice este mapa sobre cómo los antiguos japoneses veían su mundo y sus alrededores? La cartografía, en su esencia, no es solo una representación de la Tierra, sino un reflejo de la manera en que una sociedad entiende su lugar en el universo. Finalmente, el mapa de Takehara nos desafía a seguir explorando, a no conformarnos con lo que sabemos y a buscar respuestas en los lugares más inesperados. ¿Estamos dispuestos a asumir el riesgo de desentrañar sus secretos? La historia del mapa no es solo la historia de un documento perdido, sino un viaje hacia lo desconocido, donde cada respuesta lleva a nuevas preguntas y donde el verdadero misterio se encuentra no solo en el destino, sino en el camino mismo. La historia del clan Taira es como un oscuro laberinto lleno de tragedias y desdichas, un relato que ha fascinado a historiadores y curiosos por siglos. Pero, ¿qué es lo que hace que esta familia sea objeto de tantas historias sombrías? Desde su ascenso fulgurante en la corte imperial hasta su dramático descenso, el clan Taira ha sido marcado por una serie de infortunios que parecen desafiar toda lógica. ¿Podría ser que una maldición se cierne sobre ellos? ¿Un destino inevitable que acecha a cada uno de sus descendientes? Los Taira, en su tiempo, fueron un poderoso clan guerrero que jugó un papel crucial en la historia de Japón, especialmente durante el período Heian. Pero a medida que su influencia crecía, también lo hacían los enemigos que les rodeaban. ¿Quiénes eran esos rivales que deseaban su caída? La familia Minamoto, por ejemplo, fue uno de los principales adversarios del clan Taira. Durante la famosa guerra Genpei, los Taira se vieron atrapados en un conflicto brutal en el que todo estaba en juego. Pero, ¿cómo es posible que un clan tan poderoso pudiera caer en la desgracia tan rápidamente? La derrota en la batalla de Dan no Ura marcó el final de la era Taira, pero no fue solo una derrota militar. Se dice que, en medio del caos, muchos de sus miembros encontraron un trágico destino en el mar. ¿Por qué se dice que sus almas permanecen atrapadas en esas aguas?
Los relatos hablan de fantasmas que aún vagan, gritando por venganza y redención. Algunos creen que las almas de los guerreros caídos siguen buscando justicia, creando una atmósfera de terror que persiste incluso hoy. Los descendientes del clan Taira no fueron los únicos que sufrieron las consecuencias de esta guerra. La historia está llena de eventos trágicos que parecen haber perseguido a quienes llevaban su nombre. Desde muertes prematuras hasta fracasos en la vida, los Taira enfrentaron una serie de calamidades que han llevado a muchos a creer en la existencia de una maldición. ¿Puede realmente una familia ser perseguida por un destino oscuro? ¿O hay algo más en juego que simplemente la mala suerte? Las leyendas hablan de un antiguo ritual que se llevó a cabo para intentar romper esta maldición. Se decía que un sacerdote realizó una ceremonia en la que invocó a los espíritus de los guerreros caídos, buscando su perdón y la paz. ¿Funcionó este ritual? ¿O tal vez simplemente atrajo más desgracias? Los relatos varían, pero la sensación de que algo sobrenatural persiste en la historia del clan es innegable. La mezcla de historia y superstición se entrelaza de una manera que deja a muchos atónitos. A medida que el tiempo ha pasado, algunos descendientes han tratado de reclamar su legado y restaurar el honor del clan Taira. Pero, ¿es posible escapar a la sombra de una maldición? Muchos han intentado, pero el peso de la historia puede ser abrumador. Las historias de aquellos que han fracasado en sus intentos son tan numerosas como las que han tenido éxito. Lo que plantea la pregunta, ¿es el destino de los Taira un ciclo interminable de tragedias? Incluso en tiempos modernos, los descendientes del clan Taira han reportado experiencias inquietantes. Algunos afirman haber tenido sueños extraños, visiones de batallas antiguas o incluso encuentros con figuras espectrales. ¿Son estas experiencias simples coincidencias o hay algo más profundo en juego? La conexión entre lo sobrenatural y los Taira sigue generando debate y fascinación. A medida que exploras la historia de los Taira, es imposible no preguntarse sobre el impacto de su legado en la cultura japonesa. La literatura, el cine y el arte han tomado estos relatos de tragedia y los han reinterpretado, creando obras que resuenan con la esencia de su historia. ¿Qué papel juegan estos mitos en nuestra comprensión del pasado? Tal vez, al contar sus historias, se les da una nueva vida, una forma de honrar su memoria y sus luchas. Sin embargo, la pregunta persiste, ¿será la maldición del clan Taira finalmente superada? Algunos creen que la clave para romper el ciclo de infortunio radica en reconocer el pasado y aprender de él. Pero, ¿es suficiente? A medida que nuevos descendientes emergen, también lo hacen nuevas esperanzas y sueños. ¿Podría ser que el verdadero poder de la historia resida en su capacidad para inspirar cambio y renovación? Cada vez que una nueva generación de Taira se presenta, se revive la historia, y con ella, la maldición. En un mundo donde el pasado sigue influyendo en el presente, es vital recordar que la historia no está escrita en piedra. Puede ser reinterpretada, reevaluada e incluso reescrita a través de la acción y la voluntad de quienes la viven. ¿Podremos algún día ver un final feliz para este antiguo clan? En conclusión, la historia del clan Taira es un recordatorio poderoso de la conexión entre nuestro pasado y nuestro presente. La maldición que se dice que persigue a sus descendientes nos invita a reflexionar sobre cómo las decisiones y eventos de generaciones anteriores pueden seguir moldeando nuestro destino. En el fondo, quizás todos nos enfrentamos a nuestras propias maldiciones y la forma en que elegimos afrontarlas puede determinar nuestro futuro. ¿Qué harías tú si fueras parte de una historia marcada por la tragedia? La respuesta podría ser la clave para liberar a los Taira de su oscuro legado. Los manuscritos de Nakatomi son un enigma fascinante que se remonta a la era Heian, un período de esplendor artístico y cultural en Japón. ¿Qué secretos guardan esos textos antiguos que, según se dice, contienen rituales sagrados y conocimientos esotéricos? La historia de estos manuscritos es una mezcla de leyenda y realidad, y su desaparición ha dejado a muchos investigadores y curiosos en un estado de asombro. Se dice que los Nakatomi eran una familia poderosa, dedicados a la práctica de rituales destinados a conectar a los mortales con el mundo espiritual. Pero, ¿por qué esos rituales se consideran tan importantes? La respuesta reside en la creencia de que estos rituales podían influir en el destino de la nación, proteger a sus habitantes y garantizar la prosperidad.
Sin embargo, a medida que el tiempo avanzó, la familia Nakatomi se vio envuelta en conflictos y luchas de poder, lo que llevó a la misteriosa desaparición de sus manuscritos. ¿Y qué ocurrió realmente con estos textos? Algunos creen que fueron destruidos intencionadamente para ocultar sus secretos, mientras que otros especulan que simplemente se perdieron en el tiempo. La falta de evidencia concreta ha alimentado teorías que van desde lo plausible hasta lo sobrenatural. Algunos afirman que aún existen copias ocultas en templos remotos, mientras que otros sugieren que los manuscritos originales podrían haber sido llevados a tierras lejanas. Un aspecto intrigante es que estos manuscritos no solo contenían rituales, sino también conocimientos sobre la naturaleza, la medicina y la astrología de la época. ¿Qué descubrimientos podrían haber hecho los antiguos Nakatomi que hoy serían considerados revolucionarios? La posibilidad de que estos textos contengan información valiosa ha llevado a muchos a emprender búsquedas incansables, pero hasta la fecha, sus esfuerzos no han dado frutos. El misterio se intensifica con relatos de aquellos que afirman haber tenido visiones o experiencias espirituales al intentar acceder a los conocimientos de los Nakatomi. ¿Podrían estos encuentros ser una señal de que los manuscritos aún tienen poder? Las leyendas hablan de guardianes que protegen el conocimiento, seres que se manifiestan para advertir a los curiosos que se aventuran demasiado lejos. La idea de que el conocimiento sagrado pueda tener un precio es un elemento común en muchas culturas, y Japón no es la excepción. Los rituales descritos en los manuscritos de Nakatomi podrían haber sido utilizados en ceremonias para invocar la lluvia, sanar enfermedades o incluso para comunicarse con los espíritus de los ancestros. Sin embargo, la falta de información clara sobre estos rituales hace que las conjeturas sean aún más intrigantes. ¿Qué rituales fueron considerados tan poderosos que su conocimiento se guardó en secreto? Los Nakatomi no solo fueron importantes en el ámbito espiritual, sino que también jugaron un papel crucial en la política de su tiempo. Su influencia se extendió a la corte imperial, lo que genera la pregunta: ¿qué relación existía entre el poder político y el conocimiento esotérico? La fusión de estos dos mundos en la historia de Japón ha dejado una huella profunda, y el misterio de los manuscritos es solo una pequeña parte de un rompecabezas mucho más grande. A lo largo de los años, han surgido numerosos buscadores de tesoros que han tratado de desentrañar el misterio de los manuscritos de Nakatomi. Algunos han afirmado haber encontrado fragmentos de estos textos, pero muchos de estos descubrimientos son difíciles de verificar. ¿Se trata de verdaderos fragmentos o meras imitaciones? La falta de autenticidad ha llevado a una creciente desconfianza entre los investigadores, lo que solo agrega más capas al misterio. Las investigaciones modernas sobre los Nakatomi han revelado que su legado no se limita solamente a los manuscritos. La familia también contribuyó al desarrollo de la religión sintoísta en Japón. Podría ser que el conocimiento que poseían se haya integrado en otras prácticas espirituales, ocultando su verdadero origen. La interconexión de las tradiciones espirituales en Japón plantea preguntas sobre la evolución del conocimiento a lo largo del tiempo. El interés en los manuscritos de Nakatomi ha perdurado a lo largo de los siglos, y hoy en día muchos continúan buscando respuestas. Sin embargo, el tiempo no ha sido amable con los documentos, y el deterioro de los materiales originales ha dificultado su estudio. Es posible que el conocimiento que una vez fue tan codiciado se haya desvanecido para siempre, o podría haber una forma de recuperarlo. Las historias sobre el destino de los manuscritos de Nakatomi han inspirado a muchos a soñar con un futuro en el que estos secretos puedan ser revelados. La curiosidad humana es insaciable, y la búsqueda de respuestas sobre el pasado sigue impulsando a investigadores y amantes de la historia. ¿Qué nuevas revelaciones podrían surgir en el futuro, y qué impacto tendrían en nuestra comprensión del Japón antiguo? Al final, el misterio de los manuscritos de Nakatomi es un recordatorio de que hay mucho más por descubrir en la historia de Japón. Los ecos de un pasado lleno de sabiduría y poder aún resuenan, y la búsqueda por desvelar los secretos que se ocultan en el tiempo continúa. Cada paso que damos hacia el descubrimiento es un paso más cerca de comprender no solo la historia de Japón, sino también la esencia de lo que significa ser humano. La fascinación por estos manuscritos perdidos perdurará, impulsando a las futuras generaciones a seguir buscando la verdad, donde quiera que ésta se encuentre.
Los misterios que rodean a los kofun, esas gigantescas tumbas japonesas en forma de cerradura, nos invitan a reflexionar sobre el pasado y los secretos que aún permanecen enterrados. ¿Qué nos pueden contar estas impresionantes estructuras sobre las creencias y la vida de las personas que las construyeron? En el Japón antiguo, estas tumbas no solo eran monumentos funerarios, sino también símbolos de poder y estatus. Pero, ¿quiénes eran realmente los individuos que descansan en su interior? Los kofun comenzaron a aparecer en el período Kofun, que se extiende desde el siglo III hasta el VII. Con su forma inconfundible, estos montículos de tierra y piedra han desconcertado a arqueólogos e historiadores durante décadas. Sin embargo, las preguntas sobre su origen y significado se acumulan. ¿Por qué se eligieron específicamente esas formas? ¿Qué simbolizan realmente para quienes las erigieron? Una de las teorías más intrigantes sugiere que los kofun eran utilizados para enterrar a la élite de la sociedad. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tipo de rituales se llevaban a cabo en estos monumentos? La creencia en una vida después de la muerte era fundamental en la cultura japonesa de esa época, y los kofun podrían haber sido un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. ¿Acaso estos lugares sagrados eran también centros de culto? El tamaño y la complejidad de los kofun varían considerablemente. Algunos son simples, mientras que otros alcanzan dimensiones colosales. ¿Qué determinaba la construcción de un kofun tan majestuoso? Tal vez era el poder del individuo que iba a ser enterrado, o quizás la importancia de la familia que lo rodeaba. Sin embargo, la falta de inscripciones claras en muchas de estas tumbas deja más preguntas que respuestas. ¿Qué nos dirían si pudieran hablar? A menudo, los kofun se encuentran rodeados de elementos rituales, como haniwa, figuras de barro que representaban a guerreros, animales y otros seres. Estos artefactos, colocados estratégicamente alrededor de las tumbas, parecen tener un propósito muy específico. ¿Eran guardianes para el difunto en su viaje al más allá? La conexión entre los haniwa y los kofun representa un aspecto fascinante de cómo se concebía la vida y la muerte en el Japón antiguo. A medida que se han realizado excavaciones en sitios de kofun, se han descubierto numerosos objetos, desde joyas hasta armas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tesoros se consideraban dignos de acompañar a los difuntos en su viaje? Cada hallazgo revela más sobre las costumbres funerarias y el estatus social de quienes fueron enterrados allí. ¿Acaso estos objetos eran simplemente adornos o tenían un significado más profundo? Sin embargo, no todos los kofun han sido explorados por completo. Muchos permanecen intactos, esperando ser desenterrados. ¿Qué secretos guardan en su interior? Tal vez haya tesoros invaluables o textos antiguos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia japonesa. La curiosidad por estos monumentos se renueva con cada nuevo descubrimiento y cada excavación. A pesar de los avances en la arqueología, todavía existen muchas incógnitas sobre los kofun. ¿Por qué algunas tumbas se construyeron en lugares tan remotos, mientras que otras están situadas en zonas urbanas? La decisión de su ubicación puede revelar mucho sobre la cultura y las creencias de la época. Quizás estaban diseñadas para estar en armonía con la naturaleza, o tal vez se eligieron por razones estratégicas. Una de las características más enigmáticas de los kofun es su forma de cerradura, que ha llevado a especulaciones sobre su simbolismo. ¿Representan un acceso al inframundo o una conexión con lo divino? Esta forma única ha sido objeto de estudio durante años, y hay quienes creen que refleja una estructura cosmológica más amplia. Podría ser que los antiguos japoneses veían el mundo de una manera completamente diferente a la nuestra. A medida que se exploran más kofun, surgen nuevas teorías y preguntas. ¿Qué relación tienen estas tumbas con las antiguas creencias shintoístas y budistas? ¿Es posible que estas prácticas religiosas hayan influido en la forma en que se concebía la muerte y el más allá? La intersección de la espiritualidad y la cultura material ofrece un campo fértil para la investigación. El misterio de los kofun no solo reside en su construcción, sino también en su legado. A medida que el Japón moderno avanza, estas antiguas tumbas se convierten en recordatorios de un pasado rico y complejo. ¿Cómo influyen los kofun en la identidad cultural japonesa actual? Tal vez la esencia de lo que representaban sigue viva en la forma en que los japoneses ven la muerte y el más allá hoy en día.
A pesar de los siglos que han pasado, los Kofun siguen siendo un símbolo poderoso de la conexión entre la vida y la muerte. La fascinación por estos monumentos perdura, desafiando a investigadores y curiosos a seguir buscando respuestas. ¿Qué nuevas revelaciones nos esperan en el futuro? La exploración de los Kofun es un viaje que apenas comienza, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a desentrañar los misterios del Japón antiguo. Así, el enigma de los Kofun nos recuerda que, aunque el tiempo pueda borrar muchas cosas, hay vestigios de nuestro pasado que permanecen, esperando ser descubiertos y comprendidos. La búsqueda de respuestas sobre estas tumbas y sus secretos continúa. ¿Quién sabe cuántos misterios quedan por resolver en el vasto y antiguo paisaje japonés? El santuario Ise, considerado uno de los lugares más sagrados del Japón, es un misterio que ha fascinado a generaciones. ¿Qué secretos esconde este lugar venerado por la cultura japonesa? Cada 2 décadas, el santuario es cuidadosamente desmantelado y reconstruido, un proceso que se ha llevado a cabo durante más de 1000 años. ¿Por qué esa necesidad de renovación? ¿Qué simboliza este ciclo eterno de destrucción y creación? Este ritual no solo representa una forma de preservación, sino también un homenaje a la diosa Amaterasu, de quien se dice que es la ancestro divino de la familia imperial. Al reconstruir el santuario, se busca mantener viva la conexión con lo sagrado y lo ancestral. Pero, ¿realmente se comprende el significado profundo de este acto? ¿Qué hay detrás de la elección de los materiales, la disposición de los espacios y el diseño arquitectónico? El santuario Ise no es un simple lugar de culto, es un símbolo de la identidad japonesa. Sin embargo, hay elementos de su construcción que parecen estar envueltos en un aura de misterio. Por ejemplo, se dice que las herramientas utilizadas para la construcción están hechas de madera no tratada, y que cada línea y ángulo son parte de un diseño sagrado. ¿Por qué se sigue esta tradición en lugar de adoptar técnicas modernas? ¿Acaso hay un conocimiento antiguo que se ha perdido con el tiempo? Los edificios del santuario son sorprendentemente simples a la vista, pero cada detalle está impregnado de significado. ¿Sabías que el santuario original fue construido en el siglo VI y, desde entonces, ha sido reemplazado cada 20 años? Este ciclo ha permitido que el santuario se mantenga fresco y puro, pero también plantea preguntas sobre la conservación de la historia. ¿Qué ocurre con los materiales originales? ¿Se pierden para siempre en el proceso? Algunos estudiosos sugieren que la estructura del santuario Ise podría estar relacionada con prácticas ancestrales de los pueblos japoneses que veneraban la tierra y sus elementos. ¿Podría este lugar ser un vestigio de antiguas creencias que han perdurado a lo largo de los siglos? La arquitectura del santuario, con su estilo sencillo, ha influenciado la construcción de templos en todo el país. Pero, ¿cuáles son las raíces de este diseño? ¿Qué simboliza cada elemento en la relación con lo sagrado? Caminando por el santuario, uno se siente rodeado de energía ancestral. El silencio reverente que envuelve el lugar parece hablar de historias no contadas. ¿Qué secretos podrían revelarse si las paredes de estos edificios pudieran hablar? Además, se dice que el acceso al santuario está restringido a la realeza y a ciertos sacerdotes. ¿Qué hay detrás de esta exclusividad? ¿Qué se está protegiendo realmente de la mirada del público? Los rituales que se llevan a cabo en el santuario Ise son, sin duda, otro aspecto intrigante. ¿Por qué se realizan rituales que han existido durante siglos de la misma manera? Cada ceremonia está diseñada para honrar a Amaterasu y mantener la armonía con el universo. Sin embargo, la falta de documentación completa de estos rituales deja a muchos preguntándose qué conocimiento perdido se oculta tras ellos. El misterio del santuario Ise no solo radica en su arquitectura y rituales, también está en su conexión con la naturaleza. El santuario está rodeado de bosques sagrados y ríos limpios, un entorno que se considera sagrado. ¿Qué relación tienen estos elementos naturales con la espiritualidad japonesa? ¿Acaso el santuario es un reflejo de la importancia de la naturaleza en la cultura nipona? A lo largo de la historia, el santuario Ise ha sido un refugio en tiempos de crisis. Durante la Segunda Guerra Mundial, la estructura fue considerada demasiado sagrada para ser dañada y fue protegida. Esto plantea la pregunta, ¿cómo se ha mantenido su relevancia a lo largo de los años?
¿Qué significa realmente la protección de un lugar sagrado en tiempos de conflicto? En la actualidad, el santuario Ise sigue siendo un destino de peregrinación para millones de personas. Visitantes de todo el mundo llegan en busca de paz, espiritualidad y conexión con lo sagrado. Pero, ¿qué motivaciones llevan a la gente a este lugar? ¿Es solo la búsqueda de bendiciones? ¿O hay algo más profundo que los impulsa? A pesar de su importancia y veneración, el santuario Ise continúa envuelto en un halo de misterio. La falta de registros claros sobre su historia y rituales impide que se comprenda completamente su significado. ¿Qué otros secretos guardan sus muros? ¿Qué enigmas todavía están por descubrirse? El santuario Ise es un recordatorio de la perseverancia de la cultura japonesa y su conexión con lo divino. A través de la reconstrucción continua, se mantiene viva una tradición que, aunque profundamente arraigada en el pasado, sigue resonando en el presente. Pero, ¿qué futuro le espera a este lugar sagrado? ¿Cómo se adaptará a los cambios del mundo moderno mientras sigue honrando su rica herencia? A medida que exploramos la historia y el simbolismo detrás del santuario Ise, es evidente que los misterios que lo rodean son tan profundos como los océanos que baña. Cada rincón, cada árbol y cada ritual están conectados a una narrativa que ha perdurado a través del tiempo. ¿Qué nuevas historias surgirán en el futuro y qué papel jugará el santuario Ise en ellas? En resumen, el santuario Ise es un fascinante enigma que invita a la reflexión. No solo es un lugar de culto, sino un símbolo de la continuidad cultural y espiritual de Japón. Mientras seguimos buscando respuestas a sus secretos, queda claro que el santuario Ise permanecerá como un faro de misterio y reverencia en el corazón de la nación japonesa. ¿Cuánto más se puede descubrir en este lugar sagrado? La búsqueda de respuestas apenas comienza. En la vasta historia de Japón hay leyendas que perduran en la memoria colectiva, y entre ellas destaca la inquietante historia del fantasma de Okiku. ¿Quién fue realmente esta sirvienta cuya tragedia ha resonado a lo largo de los siglos? La leyenda nos dice que Okiku era una joven hermosa y amable, servía en el castillo Himeji, un lugar conocido no solo por su imponente arquitectura, sino también por su atmósfera cargada de misterio. Pero, ¿qué la llevó a convertirse en un espíritu errante, atrapada entre este mundo y el más allá? La historia de Okiku se enreda con la traición y la venganza. Se dice que un samurái llamado Aoyama Tesan se obsesionó con ella. Sin embargo, su amor no era correspondido. Ante el rechazo, Aoyama, en un acto de desesperación y celos, tramó un plan oscuro. ¿Qué fue lo que hizo para que la vida de Okiku diera un giro trágico? La leyenda narra que Aoyama robó una de las valiosas piezas de cerámica de Okiku, un objeto que tenía un significado especial para ella. Cuando la joven se dio cuenta de la traición, se enfrentó a su amo. Pero, ¿cómo terminó esta confrontación? Aoyama, en lugar de reconocer su error, decidió acabar con la vida de Okiku para silenciarla. La arrojó a un pozo profundo, donde su espíritu quedó atrapado, condenada a vagar eternamente. Desde entonces, se dice que su lamento se escucha en las noches silenciosas, resonando en el castillo. ¿Qué es lo que realmente se oye en esas noches oscuras? La historia cuenta que el eco de su llanto se ha vuelto parte del paisaje sonoro de Himeji, una advertencia de su sufrimiento. El pozo en el que se dice que Okiku encontró su final ha sido objeto de numerosas historias y avistamientos. ¿Por qué este lugar se ha vuelto un punto de interés para aquellos que buscan lo sobrenatural? Visitantes han informado haber sentido una presencia inquietante cerca del pozo, y algunos incluso afirman haber visto la figura de una mujer pálida que emerge de las sombras. ¿Podría ser Okiku buscando justicia por su trágico destino? A lo largo de los años, la leyenda ha evolucionado, y el nombre de Okiku se ha convertido en sinónimo de venganza y dolor. En la cultura popular japonesa, su historia ha sido adaptada en diversas formas, desde obras de teatro hasta películas. Pero, ¿qué es lo que hace que su historia siga fascinando a tantas generaciones? Tal vez sea la mezcla de amor, traición y el anhelo de justicia lo que resuena en el corazón de quienes escuchan su relato. No obstante, la historia de Okiku también plantea preguntas más profundas sobre la vida y la muerte.
¿Qué sucede con las almas que no encuentran paz? ¿Por qué algunas historias perduran mientras que otras caen en el olvido? La figura de Okiku invita a reflexionar sobre el legado que dejamos atrás y cómo nuestras acciones pueden repercutir en el tiempo, incluso más allá de la muerte. En la búsqueda de respuestas, muchos han intentado desentrañar los misterios que rodean a Okiku. Historiadores, investigadores y entusiastas de lo paranormal han explorado el castillo de Himeji, buscando pistas que puedan arrojar luz sobre su trágica vida. ¿Qué han descubierto estos buscadores de verdades ocultas? Algunos aseguran haber encontrado documentos antiguos que relatan la vida de Okiku, mientras que otros han recogido testimonios de personas que han tenido encuentros inexplicables en el castillo. A medida que avanza el tiempo, la leyenda de Okiku sigue viva, transformándose en un símbolo de la lucha contra la injusticia. En el fondo, su historia se convierte en un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y que la búsqueda de la verdad puede ser un camino peligroso. Pero, ¿es la venganza la respuesta a nuestras penas? La historia de Okiku nos desafía a considerar la naturaleza del perdón y la redención. Los relatos de fantasmas son comunes en muchas culturas, pero la historia de Okiku tiene una singularidad que la distingue. ¿Por qué esta leyenda en particular ha perdurado a lo largo de los siglos? Quizás se debe a la forma en que toca temas universales como el amor, la traición y la búsqueda de justicia. Cada vez que alguien cuenta su historia, Okiku revive, manteniendo su esencia viva en la memoria colectiva. Y así, la leyenda de Okiku nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Es su espíritu realmente el que vaga por el castillo de Himeji? ¿O es simplemente un eco de las emociones humanas que trascienden el tiempo y el espacio? La fascinación por su historia continúa, alimentando la curiosidad de quienes se aventuran a explorar los misterios del pasado. Al final, Okiku no es solo un fantasma, es un símbolo de la lucha contra la opresión y un recordatorio de que las injusticias no deben ser olvidadas. A medida que seguimos explorando los misterios del Japón antiguo, la historia de Okiku sigue siendo una de las más cautivadoras, invitándonos a reflexionar sobre el significado de la vida, la muerte y la búsqueda de la verdad en un mundo lleno de sombras. ¿Sabías que, al final del período Edo, se dice que un tesoro inmenso desapareció sin dejar rastro? La historia del shogunato, con sus intrigas políticas y guerras, también esconde relatos de riquezas fabulosas y artefactos que nunca fueron recuperados. Pero, ¿qué sucedió realmente con todo ese oro, joyas y objetos de valor? ¿Acaso fueron escondidos deliberadamente o se perdieron en el caos de la guerra? Se cuenta que al final del período Edo, Japón vivía una época de gran turbulencia. Los samuráis, que habían sido la élite militar y cultural del país, se enfrentaron a la llegada de nuevas ideas y al cambio que traía la modernidad. En medio de esta transición, muchos de ellos decidieron esconder sus tesoros más preciados. Pero, ¿por qué arriesgarse a ocultar riquezas que podrían haber sido fundamentales para su supervivencia? La respuesta es intrigante. Algunos creían que la riqueza atraía la mala suerte o que, en caso de un fracaso militar, sería mejor que sus enemigos no pudieran disfrutar de sus tesoros. Hablemos de los rumores. Existen leyendas que cuentan sobre cofres llenos de oro escondidos en cumbres montañosas o en cuevas secretas. Cada vez que un campesino encontraba un objeto antiguo, la curiosidad despertaba historias sobre el tesoro perdido del shogunato. Pero, ¿es posible que estas leyendas tengan un fondo de verdad? ¿Podrían esos campesinos haber tropezado con pistas que los llevaran a un tesoro oculto? En la región de Kanto, algunos relatos sugieren que un destacado líder samurái escondió su fortuna antes de ser derrotado. Se dice que dejó detrás un mapa que, aunque impreciso, podría indicar la ubicación de su tesoro. Pero, ¿quién podría haberlo encontrado? Generaciones de aventureros han buscado este tesoro, pero hasta ahora, nadie ha logrado desenterrar las riquezas que una vez fueron suyas. Los estudiosos han intentado rastrear los orígenes de estas historias. Algunos piensan que el secreto del tesoro perdido podría estar relacionado con una serie de conflictos que sacudieron al país. El caos de la guerra puede haber llevado a la pérdida de información valiosa sobre la ubicación de estos tesoros. ¿Cuántas historias se han perdido en el tiempo junto con los hombres que las conocieron?
En esta búsqueda incesante aparecen personajes fascinantes, como cazadores de tesoros que, impulsados por la pasión y la avaricia, se aventuran en tierras desconocidas. Pero, ¿qué los motiva realmente? ¿Es el deseo de riqueza o la emoción de la aventura? Algunos han dedicado sus vidas a descifrar antiguos mapas y documentos, convencidos de que el tesoro del shogunato está al alcance de su mano. Sin embargo, la búsqueda no está exenta de peligros. Muchos han caído en trampas mortales y otros han enfrentado la ira de espíritus que se dice protegen los secretos de estos tesoros. ¿Podrían ser estos relatos advertencias de quienes intentan desenterrar el pasado? La delgada línea entre la historia y la leyenda se vuelve aún más borrosa con cada nueva historia que se cuenta. Otra teoría sugiere que algunos de estos tesoros no son solo objetos materiales, sino también símbolos de poder y estatus. Para algunos, la verdadera riqueza reside en la historia que cada objeto cuenta. ¿Qué pasaría si algunos artefactos fueran escondidos no para ser olvidados, sino para ser preservados? ¿Podría haber un propósito más elevado detrás de su ocultamiento? Algunos investigadores han intentado desenterrar el pasado a través de excavaciones arqueológicas. Sin embargo, a menudo se encuentran con frustraciones. ¿Por qué algunos lugares prometen tanto y al final solo revelan fragmentos de cerámica o herramientas simples? Quizás el tesoro del shogunato es más que oro y joyas. Tal vez se trata de los relatos y la cultura que han perdurado a lo largo de los siglos. Las historias de tesoros perdidos también han inspirado a artistas y cineastas a lo largo de la historia. Pero, ¿qué hay de la realidad detrás de estas narraciones? La mezcla de historia y ficción ha dado lugar a un sinfín de relatos que a menudo eclipsan la verdad. Es posible que la búsqueda del tesoro perdido del shogunato nunca termine, convirtiéndose en una leyenda que se transmite de generación en generación. Volviendo a los relatos, algunos afirman que hay un lugar, conocido solo por unos pocos, donde se encuentran los verdaderos tesoros del shogunato. Este lugar, escondido entre montañas y bosques densos, ha sido objeto de exploración durante años. Pero, ¿quiénes son los guardianes de este secreto? ¿Por qué han decidido mantenerlo oculto? Las respuestas podrían ser más sorprendentes de lo que imaginas. A medida que la modernidad avanza, el interés por el pasado no disminuye. La búsqueda de los tesoros perdidos del shogunato continúa fascinando a quienes anhelan descubrir los secretos de un Japón antiguo lleno de misterios. Con cada nueva investigación, se despiertan esperanzas de encontrar lo que alguna vez fue. Pero, ¿alguna vez se revelarán estos secretos o permanecerán ocultos para siempre, como un eco de un pasado que se niega a ser olvidado? En la búsqueda de estos tesoros, la historia de Japón se enriquece cada día más. Las leyendas de riquezas perdidas nos recuerdan que, aunque el tiempo avanza, el misterio y la fascinación por lo desconocido seguirán siendo parte de nuestra humanidad. ¿Quién sabe? Quizás un día, los secretos del shogunato salgan a la luz, revelando la riqueza no solo de objetos materiales, sino de la historia y la cultura de un país que ha resistido la prueba del tiempo. A medida que llegamos al final de nuestro recorrido por los misterios del Japón antiguo, es natural detenerse a reflexionar sobre lo que hemos descubierto. ¿Qué es lo que nos atrae de lo desconocido? ¿Por qué nos fascinan tanto las historias de reinos perdidos, criaturas míticas y secretos ocultos? La búsqueda de respuestas a estos enigmas no solo nos conecta con la historia, sino que también despierta nuestra curiosidad innata. Los misterios que hemos explorado son un recordatorio de que, a pesar de los avances de la ciencia y la tecnología, hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente con la reina Himiko? ¿Por qué los guerreros del lago Suwa siguen resonando en las leyendas locales? La historia está llena de vacíos que invitan a la imaginación a llenar esos espacios. Cada misterio es como una puerta entreabierta, invitándonos a aventurarnos más allá de lo conocido. La existencia de la espada Kusanagi, una de las 3 reliquias imperiales, plantea interrogantes sobre la relación entre la mitología y la realidad. ¿Podría ser que estas reliquias tan reverenciadas escondan secretos que aún no hemos logrado descifrar? Cada objeto antiguo que se encuentra en Japón puede contar una historia, pero hay muchos que permanecen en silencio, desafiándonos a desenterrar su significado. Los ecos de los Oni, esos demonios que han sido parte del folclore japonés durante siglos, nos llevan a preguntarnos,
¿Son solo criaturas de la imaginación o representan algo más profundo en la cultura japonesa? Quizás estas leyendas son una forma de explicar fenómenos que no comprendemos del todo, un intento de dar sentido a lo inexplicable que nos rodea. ¿Y qué decir del misterioso hundimiento de Yonaguni, un lugar donde la naturaleza y la historia parecen entrelazarse de manera enigmática? ¿Realmente son restos de una civilización perdida o simplemente formaciones naturales? La verdad podría ser más sorprendente de lo que nos atrevemos a imaginar. La curiosidad por comprender estos lugares nos impulsa a investigar más, a buscar respuestas que podrían cambiar nuestra percepción del pasado. La desaparición de los monjes de Koyasan nos plantea una pregunta inquietante. ¿Qué les ocurrió realmente? La fe y la espiritualidad a menudo cruzan caminos con lo desconocido, y estas historias nos invitan a reflexionar sobre el papel que juegan en nuestras vidas. ¿Es posible que existan dimensiones de la realidad que aún no comprendemos? A medida que examinamos los antiguos pergaminos Tengu y los misteriosos manuscritos de Nakatomi, surge la inquietante posibilidad de que haya conocimientos y rituales perdidos que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo. ¿Qué secretos guardan esos textos? ¿Qué nos impide acceder a esa sabiduría antigua? Los Kofun, esas tumbas gigantes en forma de cerradura, nos siguen desafiando con sus símbolos y estructuras. ¿Qué significan realmente? ¿Por qué fueron construidas de esa manera tan elaborada? Cada uno de estos misterios es un recordatorio de que la historia no es solo una serie de eventos, sino un vasto océano de preguntas que esperan ser exploradas. Y si nos sumergimos en el enigma del santuario Ise, donde la espiritualidad se encuentra con la arquitectura, podríamos preguntarnos, ¿qué secretos religiosos se esconden detrás de su reconstrucción cíclica? Cada renovación es una oportunidad para reflexionar sobre la permanencia y el cambio en nuestras creencias y prácticas. La maldición del clan Taira nos lleva a considerar el papel de lo sobrenatural en nuestras vidas. ¿Podría ser que las tragedias que enfrentamos en la actualidad tengan raíces más profundas de lo que imaginamos? Las historias sobre maldiciones y destinos trágicos a menudo nos conectan con la fragilidad de la existencia humana. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la fascinación por lo antiguo y lo desconocido sigue viva. ¿Por qué seguimos buscando tesoros perdidos del shogunato? Quizás porque en cada búsqueda, en cada historia, encontramos algo de nosotros mismos y de nuestra historia compartida. Finalmente, al reflexionar sobre el fantasma de Okiku y su leyenda en el castillo Himeji, recordamos que las historias de traición y venganza siguen resonando a través del tiempo. ¿Qué nos dicen estas narraciones sobre la naturaleza humana? Tal vez nos enseñan que el pasado nunca se olvida y que nuestras acciones tienen consecuencias que pueden perdurar más allá de nuestra vida. Mientras cerramos este capítulo sobre los misterios del Japón antiguo, es importante recordar que el deseo de descubrir y entender es lo que nos motiva a seguir buscando. Cada enigma es una invitación a profundizar en nuestro conocimiento, a apreciar la complejidad de la historia y a reconocer que, a pesar de las respuestas que ya hemos encontrado, siempre habrá más por descubrir. ¿Qué misterios nos esperan en el futuro? ¿Qué nuevas historias aún están por ser contadas? La búsqueda nunca termina, y la fascinación por lo desconocido es un viaje que todos compartimos.